De acuerdo a la base que le tocó a cada uno, por ejemplo, los que trabajaron con la base A significa que la base era de 30 centímetros, los que trabajaron con la base B, pues la base era de 18 centímetros, y para los que tenían que trabajar con la base C, pues la base valía 24 centímetros. Al aplicar la fórmula, los que trabajaron con la base de 30 centímetros les debió haber quedado que la altura era de 14.4 centímetros. Los que trabajaron con la base de 18 les debió haber quedado que la altura era de 24 centímetros. Y los que trabajaron con la base de 24 les debió haber quedado que la altura era de 18 centímetros. ¿Ok? Y al aplicar la fórmula de área, ya sabemos que el área es base por altura sobre 2, para todos los casos, sin importar cuáles eran, les debió haber quedado que el área era de 216 centímetros, y recuerden que debe darse en unidades elevadas al cuadrado. ¿Está claro? Listo. Ok. De esa forma, entonces, es que vamos aplicando la fórmula de área en el caso de el triángulo. ¿Ok? Entonces, ya sabemos qué características hemos encontrado con los triángulos. Entonces, lo primero que vimos fue la suma de los ángulos internos, que dijimos que la suma de los ángulos internos del triángulo nos tenía que dar 180 grados. Vimos también otra medida que se presenta para los triángulos rectángulos, que es el teorema de Pitágoras, que en su parte matemática nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y también vimos entonces las fórmulas de altura del triángulo, vimos la fórmula del área y vimos la fórmula del perímetro. ¿Ok? Entonces, esas son todas las fórmulas que ustedes ya deben tener para encontrar o para trabajar con triángulos. ¿Listo? Ok. Pasamos a la siguiente figura geométrica, que corresponde a los cuadriláteros. Cuadriláteros, entonces, es la siguiente figura. Dentro de los cuadriláteros, pues normalmente nosotros solamente identificamos el cuadrado como uno de los cuadriláteros. Sin embargo, consideramos algunos otros cuadriláteros aún como figuras regulares, ¿sí? Y dentro de esos cuadriláteros, pues entonces efectivamente está el cuadrado. Después vamos a ir viendo cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. El cuadrado. Tenemos el rectángulo. Rectángulo. Tenemos el rombo. Tenemos el paralelogramo. Y tenemos el trapecio. Todas estas figuras son cuadriláteros
que de una u otra forma los consideramos como figuras regulares sin que necesariamente cumplan las características de lo que realmente se llama una figura regular. Una figura regular la identificamos es porque tiene lados iguales, ¿ok? Sus lados son iguales. Y algunas de estas figuras no van a tener lados iguales. Sin embargo, digamos que por presentar ciertas características comunes, nosotros los consideramos como figuras regulares, pero vuelvo y repito, no cumplen exactamente las características de una figura regular. Sin importar cómo sea, creo que algunos de ustedes ya reconocen estas figuras, ¿cierto? Pero sin importar cómo sea la figura, si es un cuadrado, un rectángulo, un rombo, un trapecio o un paralelogramo, todos estos cumplen entonces un par de características que son comunes para todos. La primera, pues lógicamente que tienen 4 lados. La segunda característica que tienen ellos es que tienen la suma de sus ángulos. La suma de sus ángulos, ya sabemos que este es el símbolo de ángulos, es igual a 360 grados. Siempre la suma de los ángulos internos de cualquier cuadrilátero debe dar 360 grados. ¿Ok? Y otra cosa que tienen de característica es que tienen lados paralelos. Presentan lados paralelos. Paralelos. ¿Ok? El caso del trapecio es un caso particular porque solamente tiene una pareja de lados paralelos, pero los otros tienen 2 parejas de lados paralelos. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estas figuras y vamos a ver también cuál sería la forma en la que se calcula el área de esa figura, el área y el perímetro, que son las medidas básicas de toda figura geométrica, ¿no? De toda figura plana. Bueno, entonces empezamos con el cuadrado. Sabemos que el cuadrado, pues, su característica principal es que sus lados son iguales. Lados iguales. Cuando me refiero a que son iguales es porque miden lo mismo, ¿cierto? Sus 4 lados miden lo mismo. Y siempre sus ángulos internos son de 90 grados. Ángulos internos de 90 grados. ¿Ok? Eso además de lo que tenemos aquí, ¿no? Pues lógicamente que tiene 4 lados, que sus ángulos internos miden 360 y que sus lados son paralelos. ¿Ok? Entonces, estas son las características para cualquier cuadrado. A los lados, pues los notamos con la letra L. ¿Sí? Y el área de un cuadrado, entonces, va a ser igual al lado elevado al cuadrado. ¿Ok? Así vamos a calcular el área de un cuadrado como lado elevado al cuadrado. Y el perímetro, pues igual que en las otras figuras planas, es la suma de los 4 lados. Pero como ellos son iguales, entonces sencillamente podemos escribir que el perímetro es 4 veces el lado. 4 por L. ¿Ok? La siguiente figura geométrica, entonces es Hola, profe, perdón, pero es que se me salió un momento la llamada y pues ya volví. la otra figura, entonces, que corresponde a un cuadrilátero, entonces sería el rectángulo.
El rectángulo es la siguiente figura. Entonces, característica de un rectángulo o de los rectángulos, ¿cuál es? Tiene 4 lados. Igual, eso ya es figura, eso es característica de cualquier cuadrilátero, pero ¿qué lo diferencia de las otras? Que tienen dos lados iguales y dos diferentes. Ok, que tienen dos parejas de lados iguales. Dos parejas de lados iguales. ¿Y qué hay con sus ángulos internos? Entonces tenemos ángulos internos. Siempre que hablemos de ángulos, pues nos referimos a lo interno, ¿verdad? Entonces, pues de aquí en adelante no voy a decir ángulos internos, sino sencillamente ángulos. Los ángulos internos son de 90 grados. ¿Ok? Entonces, esta sería la forma de un rectángulo, ¿no? Al igual que en el caso del triángulo, entonces vamos a tener la longitud, que es la horizontal, la llamamos la base. A esto de acá lo llamamos la base, que lo representamos sencillamente con una letra B. Y la longitud vertical la llamamos altura. Y lo notamos con la letra H, igual que en el caso del triángulo. Entonces, el área para un rectángulo sencillamente se calcula como la base multiplicada por la altura. Cuidado, van a colocar aquí dividido 2 porque es un error, ¿no? Es solamente base por altura. El perímetro lo podemos calcular de dos formas distintas. Realmente es lo mismo, solamente que uno resuelve o no resuelve algo. ¿Ok? Y esto lo calculamos como 2 veces la base más la altura. Entonces, de esta forma puedo calcular el perímetro. O, si yo multiplico el 2 por este y multiplico el 2 por este, también me quedaría que el perímetro sería igual a 2 veces la base más 2 veces la altura. Y ahí tenemos dos formas de calcular el perímetro. Todo dependerá de cómo tengo la información para saber cuál es más apropiada o cuál es más fácil de aplicar. Si la aplicamos así o si la aplicamos así. Vuelvo y repito, no se trata de una fórmula distinta, sino es la misma fórmula en la que hemos desarrollado la multiplicación de ese término 2. ¿Ok? Bueno. El siguiente cuadrilátero es el rombo. A ver si me queda más o menos. A ver, más o menos así. Creo que me estoy desviando un poquito por acá. El rombo casi se puede considerar como una deformación de un cuadrado. ¿Ok? Porque si yo tengo un cuadrado, ¿sí? Si tenemos un cuadrado y casi que lo estamos empujando desde sus vértices, desde sus esquinas, pues lo estoy aplastando
pues realmente estaría convirtiéndolo en un rombo. ¿Ok? Entonces, características, si es una deformación de un cuadrado, podríamos decir que sus cuatro lados son iguales. Cuatro lados iguales. Y tenemos dos parejas de ángulos opuestos iguales. Entonces, dos parejas, ¿por qué? Porque aquí tengo una pareja que sería este con este, dos parejas de lados opuestos, este con este y este con este. Lo que me está diciendo es que son iguales. Este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Y este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. ¿Sí está claro? Las líneas internas que unen esos lados opuestos las llamamos diagonales. Es decir, que la línea que une a este ángulo con este otro ángulo la llamo una diagonal. ¿Ok? Y lógicamente la línea que une a este ángulo con este otro ángulo lo llamo otra diagonal. O sea que tenemos dos diagonales. A la más larga le voy a llamar diagonal mayor. En este caso, la más larga es esta que yo tengo acá, es esta vertical. Entonces, a esta pues la voy a llamar sencillamente diagonal mayor. Vuelvo y repito porque es la más larga, sencillamente por eso. Y esta, que sería la más corta, entonces la vamos a llamar diagonal menor. ¿Listo? Con esas dos diagonales vamos a calcular o se calcula el área de un rombo. El área de un rombo entonces va a ser igual a la diagonal mayor multiplicado por la diagonal menor dividido entre 2. Y el perímetro, como sus cuatro lados son iguales, el perímetro lo puedo o se calcula como 4 veces el lado, donde el lado ya es esta dimensión de acá. ¿Ok? Esta longitud de acá o esa dimensión que sería el lado. ¿Ok? Como hemos propuesto que un rectángulo, que un cuadrado, o podemos decir que al deformar un cuadrado podemos tener un rombo, entonces también puedo decir que si yo conozco las diagonales en un cuadrado, el área del cuadrado también la puedo calcular como si fuera el área de un rombo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un cuadrado, en la primer fórmula, nosotros lo que conocíamos era el lado. Ahora, supongamos que no conozco el lado del cuadrado. Supongamos que conozco es la diagonal. ¿Ok? Como en un cuadrado estas dos diagonales son iguales, ojo, para el cuadrado, entonces el área la puedo calcular de esta misma forma, pero estas dos diagonales son iguales. Por lo tanto, el área en un cuadrado la puedo calcular también como la diagonal elevada al cuadrado sobre 2. ¿Ok? Otra fórmula
para calcular el área de un cuadrado, ¿sí? Siempre y cuando se conozcan sus diagonales. ¿Listo? ¿Preguntas? Listo, profe. No, profe, ninguna. ¿No hay preguntas hasta ahí? No, No, profe. profe. Entonces, sería bueno que ustedes también colocaran esta formulita en las fórmulas del cuadrado. Que también se puede calcular el área de esa manera. Pero tendrían que identificar qué es la diagonal del cuadrado, ¿no? Es la línea que une sus vértices o sus ángulos opuestos. Siguiente cuadrilátero. El paralelogramo. Entonces, el paralelogramo es una figura como esta. ¿Ok? Así como el rombo lo puedo considerar una deformación del cuadrado, el paralelogramo es como una deformación del rectángulo. ¿Ok? Y recordamos que característica del rectángulo es que tiene dos parejas de lados iguales. Aquí también tenemos dos parejas de lados iguales. Entonces, este lado es igual a este lado.